Buenos días, ¿cómo están? Interrumpimos un rato la programación habitual que tenemos en Red Guaraní para mostrarles este video al que accedimos en el transcurso de esta mañana. Hablamos acerca de lo acontecido con el joven de 25 años, Richard Pereira, quien recibió un impacto de bala por parte de los uniformados de la comisaría cuarta del área metropolitana. Accedimos a este video al que fue captado por la cámara de seguridad de un domicilio particular, momento en que ocurría este episodio con el joven de 25 años en la zona de Roberto Le Petit de Asunción. Ustedes podrán observar, momento en que el vehículo de Richard ingresa a la calle sin salida 24 Proyectadas y Pay Pérez. Detrás del mismo ingresa una patrullera guiada justamente por los uniformados de la comisaría cuarta metropolitana. Momento en que también se produce la discusión entre el joven Richard y por supuesto también los policías quienes lo estaban persiguiendo por la zona de ese barrio de la capital, y posterior traslado por los propios uniformados de la víctima también hasta un centro asistencial. Todos esos detalles ya cuenta el Ministerio Público actualmente, y a las 12 horas aproximadamente se va a estar realizando una conferencia de prensa en donde se va a estar facilitando todas las novedades al respecto de la investigación y por supuesto también todo lo que tenga que ver con la imputación a los uniformados. Imaginamos también que la parte investigativa por parte de la Policía Nacional continúa conjuntamente con el Ministerio Público para esclarecer exactamente lo sucedido el fin de semana pasado. Estamos hablando del sábado de la madrugada. A las 4:56 aproximadamente de la mañana ingresaba Richard Pereira con el automóvil Peugeot en el que justamente circulaba en esa zona de la capital y era perseguido por estos uniformados. Accedimos a este material audiovisual, al igual que todos los detalles acerca de la conferencia de prensa y todos los detalles pormenores acerca de este material audiovisual vamos a brindarles a ustedes a partir de las 11:30 horas en Noticias Ahora de Red Guaraní.